Buenas tardes, mi nombre es Hernán Rojas Flores. Hoy hablaremos sobre los tipos de pruebas de soldaduras y materiales y las normas que las rigen de la materia de instalaciones mecánicas impartida por el doctor Adrián Vidal Santos. Introducción. En este tema hablaremos sobre los tipos de soldadura y las normas que lo rigen a cada una de las pruebas, ya sean destructivas o no destructivas. Encontraremos métodos muy sencillos y también algunos muy complejos que requieren romper una soldadura. Existen dos tipos de estos métodos que son las pruebas no destructivas y las destructivas. Las pruebas no destructivas encontramos la inspección visual, el ultrasonido, la radiografía, partículas mecánicas, líquidos penetrantes. En inspección visual, el objetivo de la inspección visual es asegurar que la soldadura cumple con las normas y especificaciones requeridas para realizar una inspección visual adecuada. Es fundamental seguir normas y estándares específicos que varían dependiendo del tipo de industria. Algunos de los más comunes incluyen en la industria aeronáutica, en la industria marítima y en la nuclear y la petróleo y gas, en la industria petrolera y gas. Bueno, las normas que rigen a estas inspecciones son la AWD 1.1, que es la norma de soldadura estructural en el acero, la ASME sección 9, norma para la cualificación de procedimientos y personal de soldadura, la ISO 17637, que son las especificaciones para la inspección visual de soldaduras. Pues para la preparación y condiciones del trabajo para realizar una inspección visual debe ser la limpieza de la superficie que vamos a inspeccionar, tiene que estar libre de contaminantes, óxido, grasa, pintura, escoria, etcétera. La iluminación, porque debemos de contar con una iluminación adecuada para poder observar todos los detalles, y la accesibilidad, que debe de ser para poder ver todas las perspectivas necesarias para la evaluación completa. Las herramientas que se utilizan durante la inspección son la regla y calibre, lupas o lentes de aumento, linternas para iluminar las áreas de difícil acceso o poca luz. Los aspectos a revisar durante la inspección son las dimensiones para verificar que la soldadura no tenga ninguna imperfección. La geometría debe tener una apariencia uniforme sin excesos ni refuerzos ni irregularidades. Desalineaciones para comprobar la alineación entre las piezas unidas para asegurar que estén dentro de las tolerancias aceptables. La porosidad para ver si hay pequeños agujeros o burbujas invisibles en la superficie de la soldadura. Las grietas para, como su nombre dice, que no haya grietas. El socavado, el exceso o falta de material. Las inclusiones de escoria, que es observar si quedaron residuos de escoria en la superficie o en los bordes de la soldadura. Para criterios de aceptación y rechazo es importante conocer los estándares o códigos para determinar si la soldadura cumple con los criterios de calidad exigidos. Basarse en esos criterios para determinar si una soldadura debe aceptarse, repararse o rechazarse. Como ventajas de la inspección visual tenemos el que es muy rápida y económica y es un primer filtro de calidad. Sus limitaciones serían que tiene defectos internos y es muy subjetiva. La calidad de la inspección puede depender de la experiencia y el criterio del inspector. Ese es un ejemplo sobre una inspección visual que nos están dando ahí. Como podemos ver, tiene lentes de aumento y una pequeña lupa para observar a detalle la soldadura. En el ultrasonido, pues la inspección por ultrasonido es un método de ensayo no destructivo que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para detectar descontinuidades internas o superficiales en materiales como grietas, porosidades, falta de fusión en soldaduras o defectos en estructuras. Este método es ampliamente utilizado en la industria para garantizar la calidad y la integridad de los componentes sin dañarlos. Como normas que rigen este sería la ASME sección 5, ensayos no destructivos especialmente en recipientes a presión y calderas, la AWSD 1.1, inspección de soldaduras en estructuras de acero, la ISO 17640, procedimiento y métodos para la inspección de soldaduras, la ISO 11666, que son los criterios de aceptación para discontinuidades detectadas en soldaduras, y la ISO 9712 o ASNT SNT-TC-1A, que es la calificación y certificación del personal. Eh,
Los principios de la inspección por ultrasonido se basan en ondas sonoras de alta frecuencia, generalmente superiores a los 20 kHz. Son emitidas a través del material y viajan hacia el aparato de regreso. Los tipos de ultrasonido que existen son el ultrasonido convencional, que utiliza un transductor simple para emitir y recibir ondas sonoras. Este es el método más común en la inspección de soldaduras. El ultrasonido Phased Array emplea múltiples transductores que pueden dirigir las ondas ultrasónicas a diferentes ángulos, proporcionando una imagen más detallada de la soldadura. Y el ultrasonido TOFD, que sería Time of Flight Diffraction, mide el tiempo que tardan las ondas en difractarse a través de un defecto, lo que permite determinar con precisión la ubicación y el tamaño del defecto. Las ventajas del ultrasonido en soldaduras, que son la detección precisa de defectos internos. El ultrasonido es capaz de detectar defectos en el interior del material que no son visibles externamente. Que es la portabilidad, también es una ventaja. El equipo de ultrasonido es relativamente portátil y puede usarse en campo. Y la evaluación cuantitativa proporciona información precisa sobre la ubicación y el tamaño y orientación de los defectos. Sus limitaciones son que requiere un personal altamente capacitado. Las dificultades en geometrías complejas es que en estructuras o soldaduras con geometrías irregulares la interpretación puede ser más difícil. Es un acceso limitado, necesita acceso a ambas caras del material o soldadura, aunque esto depende del tipo de técnica utilizada. Por ejemplo, el TOF permite inspección desde un solo lado en algunos casos, y la calibración constante. El equipo debe calibrarse frecuentemente para asegurar la precisión en los resultados. Ahí está un ejemplo de cómo sería un aparato de inspección con ultrasonido. La radiografía utiliza radiación electromagnética de alta energía como rayos X o rayos gamma para examinar la estructura interna de materiales y componentes. Este método es ampliamente utilizado para detectar defectos internos como porosidades, grietas, inclusiones y otros defectos en soldaduras, piezas fundidas y otros materiales sin causar daño. Las normas que lo rigen son la ASME sección 5, ensayos radiográficos en recipientes a presión y componentes críticos, la AWSD 1.1, que es de inspección de soldaduras estructurales mediante radiografía, la ISO 17636, son los ensayos radiográficos de soldaduras en materiales metálicos, la API 1104, inspección de soldaduras en tuberías de transporte de petróleo y gas, la ISO 9712, que es la cualificación y certificación del personal de ensayos radiográficos. Los tipos de radiografía en soldaduras son los rayos X, que utiliza tubos de rayo X para generar las radiaciones. Este método es utilizado para piezas de menor grosor, ya que los rayos X tienen una menor capacidad de penetración. La radiografía por rayos gamma utiliza frecuencias radiografía de rayos gamma es la que utiliza fuentes radioactivas como el iridio 192 o el cesio 137. Este método es más adecuado para inspeccionar materiales más gruesos debido a su mayor capacidad de penetración. El proceso de inspección radiográfica consiste en la colocación de la fuente radioactiva o rayos X, la exposición, el desarrollo, visualización y la interpretación. Los defectos detectables por radiografía pueden ser porosidad, grietas, inclusiones de escoria, falta de fusión o de penetración, exceso o falta de refuerzo. Las ventajas de la radiografía en soldaduras son la detección precisa de defectos internos, la imagen visual detallada, gruesos y el registro permanente. Sus limitaciones son riesgo radiológico, costo elevado, preparación de la pieza, dificultad para detectar ciertos defectos. Estas conllevan un proceso de seguridad que son zonas restringidas, protección del personal y licencias y entrenamiento del personal. Y ahí está un ejemplo de lo que sería la inspección radiográfica por rayos X. La inspección por partículas magnéticas se utiliza para detectar discontinuidades superficiales y cercanas a la superficie en materiales ferromagnéticos como el hierro, acero y algunas aleaciones.
Este método es rápido, efectivo y ampliamente utilizado en la industria para la detección de grietas, porosidades, fisuras y otros defectos. Las principales normas que lo rigen es la ASTM E1444, inspección de partículas magnéticas, la ISO 9934, la ASME sección 5, la EN 1369, la API RP6A, la NAS 410, la ASTM E709, la ISO 9712 y la ASNT SNT TC-1A. Para el proceso de inspección con partículas magnéticas es la preparación de la superficie, que la superficie debe estar limpia de suciedad, pintura o grasas, magnetización de la pieza, la magnetización longitudinal y la magnetización circular, la aplicación de las partículas magnéticas después de magnetizar la pieza. Se pueden aplicar en forma de secas, que se esparce polvo magnético sobre la superficie de la pieza, o en húmedas, que se rocían partículas suspendidas en un líquido, generalmente a base de aceite o agua, sobre la superficie. La detección e interpretación de las partículas se acumulan en el área donde el campo magnético se fuga, lo que indica la presencia de una discontinuidad o defecto. La desmagnetización y limpieza. Después de la inspección, la pieza puede requerir desmagnetización, especialmente si esta va a estar expuesta a otros procesos o si el magnetismo residual podría afectar su funcionalidad. Las ventajas de la inspección con partículas magnéticas es la sencillez y rapidez, la alta sensibilidad para defectos superficiales, la portabilidad que puede realizarse en campo, cubre áreas grandes rápidamente, eficacia en superficies rugosas. Sus limitaciones, pues, que son aplicables solo a materiales ferromagnéticos, profundidad limitada, interferencias por magnetismo residual, requiere una buena accesibilidad y el efecto del acabado superficial. Los equipos que se utilizan es el yugo magnético, bobinas o cables de inducción, generadores de corriente y partículas magnéticas. Líquidos penetrantes. La inspección con líquidos penetrantes se utiliza para detectar defectos abiertos en la superficie como grietas, porosidades o fisuras en materiales sólidos y no porosos. Es ampliamente utilizado en soldaduras, piezas metálicas y en algunos materiales cerámicos o plásticos. Las normas que lo rigen es la ASTM E165 o E165M, la ASTM E1417, la ISO 3452, la EN 571-1, la ASME BPBC y la AWSD 1.1. Los procesos de inspección con líquidos penetrantes es la limpieza previa, la aplicación de líquido penetrante que se aplica sobre la superficie de la pieza. Este líquido debe ser color intenso, generalmente rojo o fluorescente, para facilitar su visualización. El penetrante debe permanecer en la superficie durante un tiempo específico que varía según el material y el tipo de defecto que se busca. La eliminación del exceso de penetrante, que una vez transcurrido el tiempo de penetración, el exceso de penetrante en la superficie se elimina cuidadosamente. La aplicación del revelador. Después de eliminar el exceso de penetrante se aplica un revelador en forma de polvo seco o suspensión líquida sobre la superficie. Este revelador tiene la capacidad de extraer el penetrante que quedó atrapado en las discontinuidades, haciendo que el defecto se vuelva visible. Aquí se requiere una inspección visual también y pues una limpieza final. Los tipos de líquidos penetrantes son penetrantes visibles o penetrantes fluorescentes. Tipos de reveladores podría ser polvo seco, suspensión en base acuosa, reveladores en base solvente. Las ventajas de la inspección con líquidos penetrantes son la sencillez y bajo costo, aplicable a una amplia gama de materiales y que es muy portátil. Sus limitaciones son que solo detecta defectos superficiales en materiales no porosos, condición de limpieza estrictas, tiempo de espera y eliminación de residuos. Ahí tenemos una imagen de cómo están aplicando en una inspección con líquido penetrante.
Ahora empezaremos con las pruebas destructivas. Por primero empezaremos con prueba de tracción. La prueba de tracción es utilizada para determinar las propiedades mecánicas de un material como su resistencia, ductilidad y elasticidad. Este ensayo se realiza aplicando una carga axial a una muestra del material hasta que se produce una fractura y se utiliza para evaluar cómo se compone el material bajo condiciones de tensión. Las normas que lo rigen es la ASTM E8, la ISO 6892, la DIN 50125, la JZ 2241. El objetivo de la prueba de tracción es la resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento de formación, módulo de elasticidad, reducción del área. El procedimiento de la prueba es que se toma una probeta del material que se va a ensayar. Esa probeta tiene dimensiones estandarizadas normalmente. Se coloca en la máquina de ensayo y se le aplica una carga. La rotura de la probeta, a medida que la carga aumenta, el material se deforma. Inicialmente la deformación es elástica, recuperable, pero al superar el límite elástico, la deformación se vuelve permanente. La prueba de doblado, utilizada para evaluar la ductilidad, la resistencia y la calidad de una soldadura o de un material metálico. Este tipo de prueba ayuda a identificar defectos internos y superficiales en las soldaduras y evaluar la integridad estructural del material. Las normas que rigen estas pruebas son la ASTM A370, la ISO 7438 y la AWS D1.1. El procedimiento de la prueba de doblado es la preparación de la probeta, la colocación en el dispositivo de doblado, el doblado de la y la inspección visual. Tipos de prueba de doblado es el doblado en cara, Bend Test Face, el doblado en raíz, Bend Test Root, el doblado lateral, Side Bend Test, el doblado guiado. Sus propiedades evaluadas son la ductibilidad, la tenacidad y la calidad de la soldadura. Las ventajas de la prueba de doblado son la sencillez y rapidez, el bajo costo, la evaluación directa de la ductibilidad. Las limitaciones de la prueba de doblado es que es una prueba destructiva, la evaluación visual subjetiva y solo mide deformación superficial. Se tiene como ejemplo una máquina de doblado. Prueba de impacto, utilizada para ver la resistencia de un material a la fractura cuando se somete a un golpe o carga de impacto repentina. Este tipo de prueba es crucial para determinar cómo se comporta un material bajo condiciones de carga dinámica o choque y proporcionar información sobre su tenacidad y comportamiento frente a esfuerzos inesperados. Las normas que la rigen es la ASTM E23, la ISO 148, la DIN 50162, la ASTM D256 y la ISO 180. El objetivo de estas pruebas es determinar la capacidad de la soldadura para resistir impactos y cargas repentinas sin fracturarse. De métodos se utilizan diferentes métodos de prueba, siendo de los más comunes la prueba de impacto en el péndulo Charpy. La preparación de la muestra: se preparan muestras de soldadura con una geometría específica y se someten a tratamientos térmicos si es necesario. Las condiciones de prueba: las pruebas se pueden realizar en diferentes temperaturas para simular las condiciones de servicio. Los resultados siempre se interpretan en términos de energía absorbida durante el impacto. Ahí podemos ver cómo están aplicando una prueba de impacto a algo muy sencillo, a una soldadura muy sencilla, que sería con un mazo y un cincel. La prueba de dureza, utilizada para medir la resistencia de un material a la deformación bajo la acción de una carga específica. La dureza es una propiedad importante que ayuda a determinar la capacidad de un material para resistir el desgaste, la abrasión y la indentación. Existen varios métodos para medir la dureza, cada uno con sus propias técnicas y aplicaciones específicas. Las normas que rigen al método Rockwell es la ASTM E18, la ISO 6508. Para el método Vickers es la ASTM E384, la ISO 6507. Para el método Brinell es la ASTM E10, la ISO 6506. Para el método NOP, la ASTM E384 y la ISO 4545. Para el método Shore
es la ASTM D2240 y la ISO 8868. Las pruebas de dureza Rockwell es uno de los métodos más rápidos y comunes para medir la dureza de materiales. El procedimiento es que se aplica una carga menor al material para asentar el penetrador y luego una carga mayor. Se mide la profundidad de la penetración resultante y se convierte en un valor de dureza Rockwell. La prueba de dureza de Vickers se usa un penetrador de diamante en forma de pirámide cuadrada, se aplica una carga conocida y la diagonal de la huella creada por el penetrador se mide con un microscopio. La prueba de dureza NOP es el método ideal para medir la dureza de materiales quebradizos como cerámicas y vidrios, así como para medir capas delgadas o recubrimientos. Se utiliza un penetrador de diamante de forma piramidal asimétrica, se mide la huella larga que deja el penetrador y se calcula la dureza NOP a partir de la carga aplicada y las dimensiones de la huella. Los factores que influyen en la prueba de dureza pueden ser la carga aplicada, el material del penetrador, tiempo de la aplicación de la carga, la homogeneidad del material. Sus ventajas son que es simple y rápida, no destructiva en algunos casos, aplica a una variedad de materiales. Sus desventajas son que son resultados locales, condiciones superficiales. Las aplicaciones de las pruebas de dureza son en control de calidad, selección de materiales, ensayo de soldaduras y en la industria aeromotriz y aeroespacial. Ahí podemos ver cómo le están aplicando a un material una prueba de dureza. Las pruebas de macro y micrografía son técnicas de análisis utilizadas para examinar la estructura interna de materiales y soldaduras, proporcionando información detallada sobre su calidad, composición y posibles defectos. Ambas técnicas implican la observación de secciones transversales del material bajo un microscopio, pero difieren en la escala y el tipo de información que proporcionan. Las normas que lo rigen es la ASTM E3, la ASTM E384 y la ISO 4957. La macrografía es una técnica de inspección que consiste en el examen de la estructuración interna de un material a simple vista o con la ayuda de una lupa o microscopio de baja ampliación. Se utiliza para evaluar defectos visibles y características como porosidad, grietas, inclusiones o la calidad de la soldadura. Las aplicaciones de la macrografía son evaluación de soldaduras, inspección de tratamientos térmicos, detección de grietas o inclusiones y análisis de fallas. El procedimiento sería en la preparación de la muestra, el pulido, ataque químico, examen visual. Para la micrografía, que es una técnica de inspección más detallada que utiliza un microscopio óptico o un microscopio electrónico para examinar la estructura interna del material a una escala mucho mayor. Es ideal para estudiar la microestructura de materiales como los granulados, las fases metalúrgicas, carburos, perlita, martensita y la distribución de estas fases. Las aplicaciones de la micrografía: análisis de la microestructura, el control de calidad de procesos metalúrgicos, estudio de defectos a nivel microscópico, caracterización de materiales compuestos y la evaluación de fallas en materiales. El procedimiento es que se prepara la muestra, se hace un ataque químico, examen en microscopio, análisis e interpretación. Las diferencias entre macrografía y micrografía es la escala de observación, sus aplicaciones y la complejidad. Las ventajas y desventajas que estas presentan son: ventajas de macrografía: es un método simple y rápido, ideal para las inspecciones de control de calidad y detección de defectos grandes. Para las ventajas de micrografía tenemos que proporciona detalles precisos sobre microestructuras y los procesos metalúrgicos. Es fundamental para evaluar el impacto de los tratamientos térmicos y las propiedades mecánicas. Las desventajas de la macrografía es que no revela detalles finos o la microestructura del material, y de la micrografía es que requiere más tiempo, equipo especializado y mayor habilidad para preparar la muestra y analizar los resultados. En esta imagen podemos ver un ejemplo de micrografía. En conclusión, es importante que nosotros como ingenieros mecánicos eléctricos conozcamos estos temas, ya que al momento de inspeccionar alguna obra podemos preguntar si tienen las pruebas correctas para salvaguardar la integridad de los trabajadores y ahorrar dinero a la empresa en posibles accidentes o derrumbamientos de estructuras.